Bueno. Como les dije, ¿sí? El derecho del trabajo, ¿qué es el derecho del trabajo? Vamos por parte, dijo Jack. ¿Qué es el derecho del trabajo? El derecho de trabajo... Ya dijimos lo que era derecho. Así que vamos a Es ver lo que tiene trabajo. un empleado, por ejemplo, el derecho al salario, al Ajá, sueldo. A bien. trabajar seguro en el trabajo, a Sí. trabajar cómodo, derecho a cobrar bien. Acá. El derecho, Nada que ver. el derecho de usar el tema de los EPP igual influye. La Bien. protección del elementos de protección personal. Sí, todos esos son derechos particularmente que hablan de qué. ¿En ocasión de qué? De la seguridad y los derechos de nosotros, ¿o no? Claro, pero en relación al trabajo, si vos no tenés En relación al trabajo, no trabajo. podés reclamar el salario, no pueden reclamar nada de lo que de lo que nombraron recién. Entonces, el derecho del trabajo justamente son todas aquellas normas, ¿sí?, que contienen justamente disposiciones para poder regular las relaciones entre el trabajador y el empleador, ¿sí? Bien. Es todo lo atinente al trabajador, todo lo relacionado con las normas y el derecho que se tiene con respecto al trabajador y al empleador, ¿no? A esa relación, a ese vínculo laboral, ¿bien? Tenemos, como dicen los derechos, las obligaciones, el tema de la seguridad, que eso entra dentro de los derechos y las obligaciones, las indemnizaciones, ¿sí? Las cuestiones, las formas para extinguir una relación laboral, el comienzo de una relación laboral, todo eso está normado, está regulado por el derecho, ¿bien? Bien. Tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Tenemos el derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del trabajo. Como dijimos, hablamos, lo que cambia es que uno es individual y el otro es colectivo. Entonces, en el derecho individual vamos a ver lo que es la relación entre un trabajador y un empleado, una relación directa, ¿bien? Entre Silvana, que es la empleadora, de Víctor, ¿bien? Entonces... Claro, y el colectivo, perdón, profe, y el ¿sí? colectivo sería por un derecho de grupo, digamos, por ahí, como para conseguir un beneficio en la empresa para los compañeros, sería, ¿no? Bien, ¿y a través de quién hacen vos sos trabajadora, a través de quién lo haces a ese reclamo? de los delegados como representantes y el gremio que representa a los delegados. A través de los sindicatos. Entonces, el derecho colectivo lo que va a hacer justamente es la relación que tiene entre el grupo de los empleadores, ¿sí?, y el grupo de los trabajadores, que son ¿quiénes? Los sindicatos, ¿sí? Claro. Bien. Entonces, primera etapa, vamos a ver lo que es derecho individual del trabajo, que es la parte más linda y más interesante, ¿sí? Que todo es interesante, pero es lo más entretenido, los derechos, los deberes, las indemnizaciones que te corresponden en cada caso, ¿sí? Cuando uno es despedido, cuando uno renuncia, ¿sí? Y vamos a ver después los derechos colectivos, que vamos a ver la parte de las negociaciones colectivas y los convenios colectivos, los famosos convenios colectivos de trabajo. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, se nota la diferencia. Derecho individual va a haber la relación entre el trabajador y el empleador, y el derecho colectivo va a ser la relación entre un grupo de empleadores o un solo empleador con el sindicato, ¿bien? O con un grupo de trabajadores. Bien. Vamos a ver el concepto de trabajo. Este concepto no lo digo yo, sino que lo dice la ley 20744, que es la ley de contratos de trabajo. ¿Bien? Bueno, a ver, vamos a sacar esto, me apareció. Bien, ¿qué es el trabajo? Es toda actividad lícita
¿Qué significa cuando la ley dice lícita? ¿Qué es una actividad lícita? Algo lícito, legal, digamos. ¿Algo? Algo legal puede ser. Legal, algo que- exactamente, acá igual Erika lo dice. Bien, es algo legal, que se encuadra dentro de las normas legales, que no está prohibido, que no es contrario, ¿bien? Pues si yo me dedico a la venta de estupefacientes, no voy a decir que estoy trabajando, que es un trabajo digno, lícito. Entonces, hay que ver, hay que analizar qué es lo que dice. Esto es actividad lícita, hasta ahí hay varias que se excluyen entonces. ¿Qué se presta en favor de quien tiene la facultad de dirigirla? ¿Y quién dirige el trabajo? ¿El empleador? El ¿O el jefe? empleador, exactamente. El trabajador presta a favor del empleador, que es el que tiene el poder, la atribución de decir cómo vamos a trabajar, ¿bien? Mediante una remuneración. ¿Por qué? Porque, bien Alejandro, porque obviamente el trabajo no se presume gratuito. Uno trabaja para tener una recompensa, una remuneración, ¿bien? Entonces, como dijimos, el derecho del trabajo es la rama del derecho que va a regular estas relaciones, ¿sí? Se encuentra fundamentalmente receptado, por los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, que se lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es una empresa? También como para tener un paneo general, ¿bien? Una empresa dice que es una organización instrumental, de instrumentos, ¿bien? De medios personales, materiales e inmateriales. Medios personales en una empresa, ¿qué sería? ¿Qué sería un medio personal de una empresa? El personal. Las personas, exactamente, el personal. Los medios materiales, ¿cuáles vendrían a ser que componen la empresa? Los vehículos, Las herramientas, los bienes de uso. Exactamente, y el establecimiento donde se trabaja, ¿sí? Claro. E inmateriales, ¿cuáles son los medios inmateriales? Que no son físicos. Los contratos. Sí. O las normas, tal vez las normas de la empresa. Las técnicas de trabajo, los software de las computadoras, los sistemas, los programas que se usan para el trabajo, todo eso compone una empresa, ¿sí? Los medios personales, los medios materiales y los medios inmateriales, ¿bien? ¿Todo eso para qué? ¿Sí? Bajo una misma dirección, o sea que alguien lo dirige, lo ordena, ¿para qué? Para el logro de ¿qué? ¿Cuál es el interés de una empresa? Y brindar el servicio que preste bien, correcto. ¿Con fines qué? De monetarios. Exactamente. O benéficos si se trata de una asociación sin fines de lucro. Una ONG. Exactamente. Bien. Bueno, esto es un paneo general de lo que es el derecho, bueno, ya lo estuvimos viendo. Ahora lo que vamos a ver es esto. Ajá. Y con esto terminamos. A ver, mira, ahí está, ahora sí. Bien. ¿Qué es esto? La pirámide. La pirámide. ¿La han visto alguna vez? No, pero se respetan el trabajo, la jerarquía. Según el orden. Exactamente. Bueno, como dijimos que tenemos muchas normas, tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos constitución, bueno, no todas son del mismo rango, de la misma jerarquía. Entonces, las de más alto rango, obviamente son las que se respetan, son las que tienen que respetarse y ser seguidas por las de rango inferior. Porque una ley no puede decir algo contrario que vaya a que disponga la Constitución Nacional. ¿Se entiende? Entonces, por eso es fundamental, porque en caso de que haya algún conflicto con respecto a una norma, decimos, bueno, ¿cuál norma aplicamos? ¿El decreto o la ley?
acá dice cosas distintas, ¿qué aplicamos? ¿Y qué tenemos que aplicar? Ley. La ley. La ley, porque está más arriba. Bien, entonces, por eso es importante la jerarquía de las normas. ¿Por qué? Porque va a marcar un orden de prelación, ¿sí? En relación a la importancia de las normas. Bien, arriba de todo tenemos nuestra Constitución Nacional. Bien, eso lo sabían. La norma suprema, la Constitución Nacional. Y tratados internacionales. ¿Y por qué yo pongo acá tratados internacionales junto con la Constitución Nacional? Puede ser por si es internacional la empresa, tenés que saber las normas de otro país. No precisamente, porque acá estamos hablando de general, no es nada de puntualmente de derecho laboral, no, son normas en general. Los tratados internacionales involucran, me parece, ponerle si te mandaste una travesura en otro país. Tampoco. Estoy inventando. Te interrumpo porque no sé qué vas a decir, me da como un poquito de temor lo que puedes llegar a decir. Internacionales. Por ejemplo, Sí, Silvana. Para mí, la parte constitucional, un ejemplo, cuando se genera un derrame de petróleo en los yacimientos. Bien, pero el tema de las leyes de medio ambiente. Bien, pero el tratado internacional, ¿qué es? Los tratados internacionales son aquellos tratados justamente a nivel que implica varios países, como dijo bien Antonio, ¿sí? Varios países en donde nuestra Argentina y nuestra Constitución se adhieren, ¿bien? No todos los tratados internacionales, sino solamente los que adhiere la Argentina. Bien, los que dice Argentina, yo estoy de acuerdo con estos tratados y los recepto. Por ejemplo, los tratados civiles y políticos, ¿sí? Los tratados, tenemos las convenciones de los derechos del niño, los tratados, la Convención de Belém do Pará, que es un término portugués, ¿sí? Que porque se hizo, el tratado se firmó justamente, creo que fue, no sé si fue en Brasil o no me acuerdo en qué parte fue que se firmó, por eso tiene ese término, que habla sobre la protección de la mujer, ¿sí? Todos esos tratados tienen jerarquía constitucional. ¿Por qué? Porque la misma Constitución le dio esa jerarquía, le dio ese lugar. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional dice que todos los tratados que la Argentina adhiere tienen jerarquía superior a las leyes, o sea que está diciendo que está por arriba de las leyes. Y por arriba de las leyes solamente está la Constitución. Entonces, por eso se le pone a la par. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional es el que nos habla de ese tema. ¿Sí? Entonces, por eso... ¿Cómo? Buenísimo, digo. Bien. Entonces, por eso tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Bien? O sea, que están en la cúspide más alta junto con la Constitución, porque la misma Constitución, ¿quién más que ella puede decir cuál es la jerarquía? ¿Sí? Bien. Después abajo tenemos las leyes nacionales. ¿Bien? Más abajo tenemos los decretos. ¿Qué diferencia hay una ley entre un decreto? La ley ya es ley y el decreto es algo parcial. O sea, un decreto. La ley es ley, el decreto es decreto, obvio. Bien, vos decís que se refiere a algo parcial. Bien. Digo, o algo que está... Que aún no es ley, es un decreto. O nada que ver, ¿no? Vamos, no, pero me gusta. A ver, ¿quién más? ¿Quién tiene otra opinión? ¿Qué cambia un decreto con una ley? Acá hay un chat, a ver. Se puede sacar de un momento al otro el decreto. ¿Y la ley?
Las leyes se Se derogan, cambian. se modifican, ¿está bien? No Las es, leyes tienen se un proceso, modifican. claro, sí, exactamente, Erika y justamente y Alejandro, justo lo que estaba por decir, tienen un proceso, Erika me sacó la palabra de la boca, para modificar la ley justamente que tiene que pasar por el Poder Legislativo, por el Congreso y demás. Bien, pero no hace, a esa diferencia no hace, sí es verdad, el decreto directamente se puede eliminar, modificar más rápido que la ley, pero no es esa la distinción. Bien, ¿qué cambia? A ver, por el artículo primero de nuestra Constitución Nacional, esto no lo estoy leyendo, no tengo la Constitución cerca, así que les voy a decir con mis propias palabras, la Argentina que adopta el sistema representativo, republicano y federal de gobierno. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa parte? Es el artículo 1 de la Constitución Nacional. ¿Sabían? No. Bueno. Por el sistema representativo, ¿qué te dice? Representativo, nosotros elegimos a quiénes. A los ¿A quién presidentes. nos representa? A los que nos representan a través del voto, ¿bien? Por el sistema republicano, ¿qué significa? Que el poder que tiene el Estado es del pueblo. Obviamente que nosotros de forma individual no podemos ejercer el poder y por eso lo delegamos en un representante, ¿bien? Que elegimos, por eso es republicano y representativo, ¿bien? Pero el poder es del pueblo, no de unos pocos, ni del presidente, ni nada, ¿sí? Es del pueblo, es de todos. ¿Bien? Sí. Y por el sistema federal tenemos dos puntos, ¿sí? Las provincias, se dividen el país se divide en provincias, en jurisdicciones, ¿sí? El sistema federal. A través del sistema federal, por ese sistema nosotros nos dividimos en provincias. Y también por ese sistema federal dividimos los poderes. En poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Se lo acuerdan? Los tres poderes. ¿Sí? Exactamente. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿me van siguiendo? Sí. Bien. A ver, dijimos, poder, eje, uy, qué mal, ejecutivo, ¿sí? Tenemos el poder legislativo y el otro, Poder judicial. Bien. Poder judicial. Muy bien. Entonces, por el poder ejecutivo, ¿qué hace el poder ejecutivo? ¿Quién es el poder ejecutivo? Presidente. El presidente, exacto. Bien, Alejandro, igual. El presidente, ¿sí? Es la cabeza suprema, ¿sí? Pero el poder ejecutivo es la parte política, bien, del gobierno, ¿cuál es la atribución fundamental que tiene? La misma palabra lo dice. El poder ejecutivo es el que Ejecuta las leyes. Exactamente, el que ejecuta las leyes, que las pone en prácticas, que las lleva a cabo, eso significa, y que sanciona, bueno, eso es más que nada judicial, pero el poder de policía es preventivo para que justamente se cumpla con todo el ordenamiento, ¿se entiende? Sí. Sí. ¿El poder legislativo qué hace? Legisla. Aprueba las leyes. Crea las leyes, ¿bien? A lo último, para que el brochecito de oro, para que la ley se haga ley, sí, tiene que estar, es el presidente, sí, quien las promulga, pero las que las crean es el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿bien? Para que se haga ley, un proyecto tiene que entrar por una de las cámaras, cualquiera, puede ser primera la de diputados o primera la de senadores.
Luego pasa, una vez que tiene las 2/3 partes del apoyo, ¿sí? Pasa a la otra cámara para que la revise. Si está todo bien, va para que el presidente la promulgue y diga, bueno, acá, a partir de ahora se hace ley, bien, y la publica. Bien, le da como el formalismo. ¿Sí? Ahora, si en la primera cámara pasó el proyecto de ley, pero en la segunda no pasa, la segunda cámara tiene que hacer las revisiones, las observaciones y vuelve a la primera cámara, que es la que se llama cámara de origen, donde apareció el proyecto, para que se corrija. Y de ahí vuelve a pasar a la otra cámara para que recién haga el proceso de la ley. ¿Bien? Bueno, pero esa es facultad del Poder Legislativo. Lo mismo para modificar una ley o para vetarla, y por eso hablaba Alejandro y Erika en el chat, eso que es más largo. ¿Bien? ¿Y el Poder Ejecutivo qué hace? Ejecuta la ley. El Poder Judicial, perdón. La hace cumplir a la ley. Las hace cumplir, y si no, sanciona a quien no las cumpla. ¿Bien? Bueno, ¿y qué nos hacen los decretos? Ajá. ¿El Poder Judicial? ¿El Poder Judicial? No. Los senadores, nada. ¿Y senadores qué es? El Ejecutivo, acá dice un compañero. Acá dice el Ejecutivo. ¿Están de acuerdo o no? Yo no sé si estoy de acuerdo. ¿Ustedes están de acuerdo? No. Porque yo dije que no sabía. Qué feo. ¿Viste, Alejandro, cómo son, no? ¿Cómo son cuando son así, Cuando el profesor es como el que manda, ¿viste? A ver, está muy bien lo que dice el compañero. Los decretos están hechos por el Poder Ejecutivo. ¿Bien? Bien. ¿Y las leyes por quiénes están hechas? A ver, Alejandro. ¿Y el resto? ¿Qué opina? Por el Legislativo. Por el Legislativo, lo que dijimos, que es el que crea las leyes. Entonces, el Poder Ejecutivo, porque puede dictar ciertas normas, tiene la facultad de dictar normas, pero ese campo está como limitado, porque en realidad lo que la Constitución le atribuye al Poder Legislativo de legislar justamente, ¿bien? Entonces, por eso el Poder Ejecutivo puede disponer ciertas normas, pero ese campo se encuentra limitado, ¿sí? No puede, por ejemplo, emitir decretos por cuestiones tributarias, no puede imponer impuestos el Poder Ejecutivo por un decreto, sino que eso tiene que pasar por el lado de una ley, ¿bien? No puede modificar la parte política de los partidos políticos, porque es lógico, el Poder Ejecutivo es el que más se beneficia en eso, y no puede en un decreto ir y cambiar así, sino que tiene que ser a través de la ley, ¿sí? Entonces, también los famosos decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Que esos lo han escuchado, que en estos casos, por la pandemia, las restricciones en la circulación, eso lo dispuso el presidente en base a eso, a los decretos de necesidad de urgencia, pero son campos de acción limitado. Y es por eso que las leyes tienen jerarquía superior a los decretos. No porque se modifican más rápido los decretos y las leyes cuestan más, ni tampoco porque una es parcial y otro es total, no, son normas iguales. Lo que cambia que las leyes están dictadas por el Poder Legislativo, cuya justamente atribución es del Poder Legislativo, la de generar las leyes, ¿bien? Y los decretos están hechos por el Poder Ejecutivo. ¿Se entiende? Por lo general suelen haber leyes y leyes con normas, ¿no? Y los decretos pueden ser los llamados decretos reglamentarios, que se los escucha, que es cómo vamos a hacer, los pasos a seguir para cumplir lo que la ley está diciendo, ¿se entiende? Pero es siempre de acuerdo a lo que dicta la ley, o sea que el decreto es inferior y se tiene que limitar a lo que dice la ley, ¿bien? Bien. ¿Se entiende o le generé dudas? No.
Y luego tenemos todos los demás, los convenios colectivos de trabajo, los reglamentos, el reglamento de fútbol, el reglamento de vóley, eso es una norma escrita también. Las ordenanzas municipales, las ordenanzas del Consejo Deliberante, es el poder legislativo a nivel local. Las ordenanzas municipales, las resoluciones, las sentencias que dictan un juez, todas esas son normas escritas, ¿sí? Pero de rango inferior. ¿Por qué también? Porque limita el campo de acción. Los convenios colectivos de trabajo para los petroleros de Santa Cruz solamente es para los petroleros de Santa Cruz, no es para todos. ¿Se entiende? El reglamento de fútbol es para el fútbol, no es para vóley. Las ordenanzas municipales solamente a nivel local. Bien, las resoluciones judiciales, las sentencias judiciales van a ser ¿para quiénes? Normas para quiénes, para las partes que están litigando en ese expediente, las que tienen ese conflicto. ¿Sí? También se toma, las resoluciones judiciales se toman como precedente para casos similares, pueden ser tomadas, ¿sí? Como una norma, pero en realidad lo que es sentencia es con respecto a las partes que están en conflicto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, hasta aquí. ¿Dudas? Los escucho, No, los oigo. Bueno. ¿Nada? Por el chat tampoco. ¿Quedó claro por qué la jerarquía y por qué el orden? Sí. ¿Sí? Si por ejemplo tenemos una ley que no se me ocurre porque no creo que exista, pero tenemos una ley que prohíba la libertad, que restrinja la libertad, que es un derecho contemplado por la Constitución Nacional, ¿a qué tenemos que darle más importancia? ¿O a qué tenemos que exigir el cumplimiento? ¿De la ley o de la Constitución? La Constitución. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Seguros? Sí. ¿Están seguros? Sí, de la Constitución. La Constitución. Es nuestra, A mí me encanta hacerlos dudar, así que no confíen. nuestra espada. No confíen en mí, no me tengan fe. Yo los voy a sacar del eje. Recién les dije que Alejandro había dado la respuesta, había pegado en la tecla, y les dije, yo no estoy tan segura, y ya ahí nomás dijeron, no, eso no se puede, imposible, no va. Tiraron todo para... ¿Viste cómo son las cosas, Eso para que lo tengas en cuenta, Alejandro, Bueno, hasta acá. Ahora voy a dejar de grabar. A ver, voy a cortar porque hasta acá termina la clase.